Inicia Conexión Creativa, conectando tu mente con Jonathan Barrios. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos aquí a los micrófonos y sobre todo las cámaras de Conexión Creativa. Ahora no solamente van a escuchar el programa, sino también lo van a poder ver esta entrevista. Estamos con Juan Pablo García hablando acerca de la importancia que tiene nuestro cuerpo. Y eso es lo que vamos a hacer a lo largo de estos 3 programas en donde pues voy a tener el gusto de que esté aquí con nosotros Juan Pablo García, que es director de November Consulting Group, que es una consultoría dedicada realmente a lo que es el comportamiento, la conducta no verbal, a la expresión facial y sobre todo a la detección de mentiras, que son los 3 temas que vamos a abordar a lo largo de estas 3 entrevistas. Y bueno, Juan Pablo, quiero darte la bienvenida y sobre todo el agradecimiento por estar en este programa de Conexión Creativa y que en esta ocasión nos compartas acerca de qué es el comportamiento no verbal, qué es la conducta no verbal y cómo se puede diferenciar con esto que escuchamos del lenguaje corporal o comunicación no verbal. Bienvenido al programa y gracias por estar aquí. Al contrario, gracias Jonathan por la invitación, por la oportunidad pues de hacerle llegar, ¿no? A más personas, a más gente este bellísimo conocimiento, ¿no? Es una información, una disciplina apasionante. Entonces, al contrario, muchas gracias por la invitación y por poder, insisto, acercar más este conocimiento a más personas. Pues mira, el conocimiento la conducta, el comportamiento no verbal, que la mayoría de la gente, y no está equivocada, ¿no? Finalmente conoce como comunicación no verbal, como lenguaje corporal, precisamente el nombre lo señala, implica, ¿no? El comunicarte a través de conductas, de comportamientos de carácter estrictamente no verbal, todo aquel mensaje, ¿no? Toda aquella conducta que no representa las palabras, la consideramos conducta no verbal, una expresión facial, una postura, la vestimenta propiamente también no es parte de la conducta no verbal, las características de la voz, ¿de acuerdo? No lo que se dice, sino el cómo se dice, pues todo ello conlleva lo que, insisto, la gente conoce como comunicación no verbal o lenguaje corporal, que aquí, bueno, ya hay algunas diferencias de las que platicaremos, porque sí hay una diferencia, ¿no? Sustancial entre comunicación no verbal, lenguaje corporal, si bien es cierto, ¿no? Se utiliza para hacer pues esta comprensión, ¿no? Más rápida, más sucinta respecto de la conducta y del comportamiento no verbal, pero en esencia podríamos señalar, ¿no? Que cualquier comportamiento y cualquier conducta no verbal de las que ya comenté y otras que vamos a ir seguramente abordando, implica precisamente, ¿no? Lo que es la llamada comunicación o conducta no verbal. Ahora, se podría decir que hay una diferencia, aunque se utiliza como sinónimo comunicación no verbal, lenguaje corporal y comportamiento no verbal. ¿Existe alguna diferencia en cuanto al término o los conceptos? Sí, básicamente lo que te comentaba es que la gente tiene más la cercanía con el concepto de comunicación no verbal y de lenguaje corporal. Existen, son correctos, ¿no? Los términos que están, sin embargo, dentro de una esfera, ¿no? Podemos ponerlo como una serie de dimensiones, ¿no? En donde la dimensión, pues, más pequeñita sería la parte del lenguaje corporal, ¿no? Véanlo como 3 círculos, ¿no? Concéntricos, uno dentro de otro. Este pequeño círculo será el lenguaje corporal, el siguiente sería la comunicación no verbal, y el más amplio, ¿no? Y el que cobijaría, ¿no? El que abrazaría a estas dos primeras conceptualizaciones sería el comportamiento no verbal. La comunicación no verbal finalmente se da en la medida en la que, y ustedes lo saben, ¿no? El clásico emisor, receptor del mensaje, pero esta no se puede dar si no comprendemos, ¿no? Cuál es el código del otro. Entonces, esto lo vemos mucho entre culturas, lo que para nosotros puede ser un emblema, ¿no? Así definido por el doctor Birwistel y luego por el doctor Kendom y finalmente Paul Ekman como el famoso like, ¿no? O sea, el dedito arriba. No. Hay culturas que no lo tienen, hay culturas que para ellos no significa nada, o el dedo medio, ¿no? Ya sabes, acá en Occidente, provincias de Japón, ¿no? De Turquía, en donde para ellos sencillamente tampoco es correlativo a una grosería, o ni siquiera existe, ¿no? Como emblema. Entonces, hablamos en ese sentido de comunicación no verbal, siempre y cuando tú comprendas, ¿no? Déjenme ponerlo así, se entienda, se comprenda el mensaje, el significado
esa conducta. Por otro lado, existe desde luego un lenguaje corporal que vendría a ser precisamente las veces, ¿no? De esta comunicación. Si ambos comprendemos este mensaje, ¿no? Este emblema, el que sea, ¿no? Una expresión facial también puede hacerlo, un guiño, ¿no? Es un emblema como tal facial y lo podemos entender en México como complicidad, coquetería, amistad, etcétera. Si tú y yo estamos en esta misma cultura, ¿no? De entender que es un guiño, de entender que es un like, podemos hablar de una comunicación no verbal y esa comunicación particularmente entre tú y yo al menos o entre una comunidad muy particular hará las veces de un lenguaje corporal. Lo pueden ver en voleibol, lo pueden ver en béisbol, en fútbol americano, ¿no? En donde se establecen en cada partido señales no verbales entre los jugadores para entenderse, que el otro equipo obviamente no entiende, no comprende. Entonces ahí podemos ver un estupendo nicho, ¿no? De lo que es comunicación no verbal o que el lenguaje corporal. Mientras que un equipo, ¿no? Los Dodgers, por ejemplo, ¿no? Tienen un establecimiento para ese partido en particular, desde luego, de determinadas conductas y comportamientos y se hace una comunicación no verbal entre ellos. Perdón, es una comunicación que no entienden. Por ejemplo, los Yankees, ¿no? Que lo están observando y pues ya sabes, hacen la señal de la gorra o las manos o los dedos, igual que los voleibolistas. Entonces, okay, tienes un lenguaje corporal específico para ese equipo. Se da una comunicación no verbal entre ellos que no entiende nadie más ni entendemos la gente que estamos observando y esto se da a través de conductas y comportamientos no verbales. ¿Cuáles en particular? Pueden ser expresiones faciales, emblemas, ilustradores. Entonces, es lo que te comentaba, no es lo mismo, ¿no? Es decir, la gente, y finalmente lo entendemos, ¿no? Para hacer un acercamiento y una comprensión mucho mejor de lo que es conducta no verbal, habla de comunicación no verbal, habla del lenguaje corporal, pero estos son distintivos en sí mismos, lo que es, diríamos, universal o unificante dentro de la comunicación no verbal, lenguaje corporal, pues son las conductas y comportamientos que la mayoría de seres humanos llegamos a mostrar. Ahora, hay que reconocer a nuestros amigos que nos están viendo y sobre todo escuchando, que cuando tú vas a una librería, desafortunadamente, como me pasó a mí cuando empecé a meterme en este mundo, yo empecé a encontrar libros como tema del lenguaje corporal de Alan Pease y, bueno, el matrimonio Pease, cosas como Rose Rosette con el tema de igual lenguaje corporal. Pero yo veía en estos libros, estoy mencionando algunos autores entre muchos que hay, ¿ok? Sí. Pero entonces yo conseguí estos libros y yo me empezaba a dar cuenta que este lenguaje corporal lo ponían en forma como de receta, ¿me explico? Como, a ver, esto significa tal y se acabó. Y entonces daban como un significado único. Único, así es. Ya después, cuando estudié contigo, comprendí la importancia del contexto, comprendí la importancia de que no es universal, pero ¿qué me podrías decir acerca de esto que desafortunadamente, o no sé si puedo decirlo afortunadamente, se conoce y que la gente tiene a su alcance y muy pocos libros de investigación realmente están al alcance? Entonces, ¿qué me podrías decir acerca de esto que se ofrece a nivel comercial, a diferencia de lo que tú has trabajado durante muchos años y que yo puedo decir que eres el pionero en el tema de comportamiento y conducta no verbal y expresión facial en México, en donde se ha puesto un hincapié a la seriedad de una disciplina y de un aspecto a nivel científico? Entonces, ¿qué me puedes decir acerca de esto? Claro, gracias, Jonathan. Pues te acercaste al igual que yo, ¿no? Y al igual que muchos, seguramente los amigos que nos están viendo, ¿no? Y las amigas que nos observan y nos escuchan, nos acercamos, ¿no? De la misma manera, buscando más información sobre comunicación no verbal. Yo, al igual que tú, pues me acerqué, ¿no? En aquel entonces, bueno, no estaban todavía, estoy hablando hace más de 20 años, ¿no? No estaban todavía la comercialización y todo el trabajo del matrimonio Pease, ¿no? El doctor Alan Pease, en fin. Estaban algunos clásicos, ¿no? Que finalmente podemos recomendar en español, y tú lo acabas de mencionar muy bien. Hay pocos textos, en realidad, que aborden con una visión científica y un respaldo toda esta parte, ¿no? De la comunicación no verbal, y se los puedo contar con los dedos de la mano, ¿no? El clásico, que es Comunicación no verbal, el cuerpo y el entorno, del doctor Mark Knapp. Un resumen también científico muy interesante, Flora Davis, Comunicación no verbal,
y hace apenas serán 3 años, no más de 4 años, el libro del doctor Rafael López en España, Comportamiento no verbal. Y ya, se acabó. ¿Sí? O sea, en español, en realidad, de manera, diríamos, más Puntual. integral, son estos 3 libros, ¿no? Son estos 3 textos los que yo les puedo recomendar. De ahí en fuera ocurre que lo que te ocurrió a ti, lo que me ocurrió a mí y a muchos, ¿no? Que son libros abiertamente donde te ofrecen recetas, esa es la realidad. Y tú lo sabes ahora en comunicación, en conducta no verbal, no podemos hablar de recetas, eso no existe, salvo algunas conductas no verbales, por ejemplo, el señalar, ¿no? Con el dedo, que se va dando sobre los primeros 9 meses de vida, o sea, se va observando, y anterior, ¿no? Aunque es anecdótico, pero ese es un ejemplo, ¿no? De alguna conducta no verbal que podría ser considerada universal, la tenemos todos los seres humanos, dice el doctor Boris Cyrulnik, ¿no? Y ayuda para la integración de tu mundo con el mío, en fin. El resto, o una gran mayoría, por decir que casi todas las conductas no verbales, dependen enteramente de la cultura, las vamos aprendiendo, ¿no? Una tesis que ella señalaba, Bill Wistel, Margaret Mead, en fin, de los grandes etólogos y antropólogos del siglo pasado. Entonces, pues estos libros en realidad persiguen, ¿no? El facilitar, sí, la comprensión, se supone, de esta disciplina, de esta rama, pero caen, ¿no? En lo que tú bien comentas y hemos señalado que son recetas del tipo, si cruzas los brazos, ¿no? Por ejemplo, es que es una barrera, está cerrado, se acabó la negociación, si estás en terapia, está cerrado, no sé, a la terapia o al cambio, o en ese sentido también, ¿no? Estás en una terapia matrimonial, pues está cerrado a la apertura y a múltiples situaciones. Entonces, a eso me refiero, ¿no? Y tú también te refieres con este tipo de conductas no verbales que tienen significados únicos, es decir, Claro. que se supone que ese cruce de brazos significaría lo mismo aquí que en China, que en Finlandia, que en Taiwán, que en Argentina, eso no existe, ¿de acuerdo? El lenguaje corporal, y aquí es donde yo les decía, ¿no? Mucha gente recae en esta confusión, no es de carácter universal, ¿de acuerdo? Salvo pocas conductas, insisto, por ahí un ejemplo, en realidad el resto de comunicación o de lenguaje corporal, pues lo vamos aprendiendo. Entonces, hay características de estos libros, ¿no? O son abiertamente recetas, ¿no? Como las de Alan Pease, que por más que tú le busques, ¿no? Al libro, no vas a encontrar una referencia ni una base científica. Dos, hacen una mezcla de por recetas con conocimiento científico, ¿no? Entonces, pues la gente se deja llevar y dice, bueno, yo leí en otro libro, comenté, o hasta lo vi, ¿no? En una serie, entonces, pues sí debe ser cierto. Y bueno, en ese sentido, pues también hacen una confusión hacia la gente, porque pues, ya la gente sale pensando que es una buena lectora, ¿no? De personas, y en realidad lo que está haciendo, pues es únicamente contaminar sus evaluaciones, ¿no? Sus análisis. Entonces, salvo estos 3 libros, y bueno, también una variedad importante en inglés, el resto de bibliografías, pues lamentablemente, o te ofrece recetas, ¿no? Enteramente de qué significa movimiento de la cabeza, que cruce los brazos, los pies, o hace una mezcla entre lo científicamente validado y pues esta parte, ¿no? De recetas, de lo que ellos creen. Entonces, pues hay que tener cuidado, ¿no? En acercarse a las bibliografías. La recomendación será como todo y como todo campo de investigación, ¿no? Acercarte mejor al articulado científico que puedes encontrar, ¿no? En revistas como Nature, puedes encontrar como Springer, ¿no? El Ciber, de Oxford, en fin, o sea, este tipo de publicaciones plus one, ¿no? Que tienen una mayor o menor referencia, desde luego, como todo, ¿no? Conocimiento científico, pero bueno, no es lo mismo, ¿no? Que te acerques a leer a Alan Pease o que te acerques a leer a Judy James, ¿no? Que te acerques a leer, por ejemplo, a profesor Mark Knapp, a Bill Wistel, ¿no? En estos anales de artículos de investigación. Entonces, sería únicamente tener mucho cuidado, ¿no? En qué bibliografía te acercas, porque, bueno, la mayoría está plagada de recetas, como bien señalas. Ahora, yo recuerdo que cuando leía estos primeros libros, Ujú. pues claro, lo quieres aplicar, ¿no? Y entonces, obviamente mencionas que si la mujer le hace un poco así con su cabello, pues entonces significa que está ligando contigo. Y entonces yo decía, Ya está, wow, ya se agarró 3 veces, entonces ya, sí, sí. ¿no? Pero entonces me daba cuenta que me choqueaba con el tema de la Ujú. realidad. Y me gustaría saber, ante esto que estás mencionando, 2 preguntas. La Sí. primera de ellas es,
El famoso porcentaje 7-38-55 Ujú. de Albert Mehrabian, que bueno, esto yo creo que ni siquiera lo Sí. respetan. Por un lado, suman 38-55, pone 93 contra un 7. Sí, sí, sí. Y, y pasa, y lo he escuchado, estamos hablando del 2020 y sigo escuchando ese mismo arrastre, como yo les digo en el cuento de la abuela, que va Ujú. la nieta a preguntarle a la mamá, oye mamá, ¿por qué cortan las patas del pavo? Ay, mijita, pues es que tu abuela sí lo cortaba. Y entonces va con la abuela y le pregunta a la abuela, oye abuela, ¿pero por qué cortan las patas del pavo? Pues una tradición familiar, mijita. Hasta que va con la bisabuela y le dice, dime abuelita, ¿por qué cortan las patas del pavo? Hasta que Sí, la bisabuela le dice, bueno, mijita, lo que pasa es que el horno era tan chiquito que yo tenía que cortar sí, las me patas. iba a dar las patas. Yo siento que se distorsiona el mensaje Sí, de tal manera definitivo. que hoy hablamos de que hay personas en conferencias, hasta TED y ese tipo de conferencias, Ajá, digamos, de prestigio, que hablan de el 93% contra el sí, 7%. O sea, lo no verbal, 93%, exactamente. 7% verbal. ¿Qué puedes decir de este aspecto? Y bueno, Bueno, mira, yo siempre les comento, ¿no? A mis alumnos y a la gente que se acerca a este conocimiento, ¿no? A esta pasión de la conducta no verbal, que cuando, y es lastimoso, ¿no? Por un lado, pero hay que señalarlo. Finalmente, antes de hacer el comentario, te hago otro, ¿no? Que nos hacía la doctora Martin Powell. La doctora Martin Powell es una, si no es que la mayor autoridad a nivel mundial sobre investigación, aplicación de entrevista a testigos vulnerables. Y ella nos comentaba en seminario, ¿no? El año pasado que tuvo la oportunidad de acompañarnos. Ella radica y trabaja en universidad, tiene centro de investigación en Australia, y nos decía, ustedes como investigadores, ¿no? Como entrevistadores, tienen dos responsabilidades. Uno, la de realizar buenas prácticas de entrevista, ¿no? Buenos interrogatorios apegados a ética, derechos humanos, etcétera, ¿no? Y la segunda, y no menos importante, señalar y hacer visibles aquellas malas prácticas de entrevista para que éstas se terminen, de otra manera no se van a acabar, ¿no? Ya sabes, bajo tortura psicológica, presión, ¿no? Una cuestión coercitiva. Entonces nos decía, tienen dos responsabilidades, hacer bien las cosas y señalar las cosas que están mal hechas. Ok, de esa manera, ¿no? Yo lo retomo para el campo de aplicación en el que estamos. Es lastimoso, pero hay que señalarlo. Yo siempre les comento a mis alumnos, cuando ustedes se acercan para buscar formación, desde luego, en esta área, ya sea cursos, diplomados o libros, ¿no? Y el expositor o el libro les habla de aprenda usted a interpretar, por ejemplo, ¿no? O a reconocer o a leer la comunicación no verbal. ¿Sabía usted que el 93% de la comunicación es no verbal o el 57%? Siempre les digo, pueden tener la certeza absoluta de que esa persona, de que ese texto, esa formación, no tiene la menor idea de lo que les está diciendo, ¿de acuerdo? Y que lo que van a recibir seguramente son un montón de recetas. ¿Por qué? Porque bien lo señalas, ¿no? En los dos censos estudios que hace el doctor Albert Mehrabian, pues él señaló que sí, en efecto, hay un 57, un 93, inclusive hasta un 100%, ¿no? De importancia en la comunicación no verbal, pero fue una investigación en esencia de dos vías, ¿no? Y para un contexto muy particular. Y de aquí, bueno, no me preguntes quién, pero salió, ya sabes, como el ejemplo que ponías el pavo, ¿no? La cadenita del teléfono es compuesto, pero alguien en algún momento cometió un error de interpretación. ¿Cuál? En esencia, Mehrabian estableció un estudio sobre nichos o sobre contextos muy particulares. ¿Cuáles? La comunicación humana, pero a él importaba aquellas situaciones en donde se daba más importancia al cómo la persona comunicaba, ¿no? Y lo que recibía de esta comunicación en escenarios altamente emocionales, no para todos los escenarios de interacción humana, eso hay que dejarlo muy claro. Doctor Mehrabian dijo, bueno, hay situaciones en las que es tanta la carga emocional, tanto lo que depende de ese mensaje, que a la gente le importa y presta más atención al cómo van a decir las cosas, emocionalmente hablando, que al qué, ¿no? En términos de palabras. Entonces, ¿por qué hablo de dos vías? Porque el estudio
del doctor Mehrabian se centra en la expresión facial de la emoción particularmente y en el canal paralingüístico, las características de la voz. Entonces, es una investigación de dos canales o dos sectores únicamente, y él señaló, solo para estos escenarios nos percatamos de que la persona le va a prestar más atención al cómo, entiéndase, la expresión facial y las características de la voz, que al que está diciendo. Un ejemplo que siempre les pongo, ¿no? En formación, dar el anillo de matrimonio. Sí, bueno, el anillo de compromiso, no de matrimonio. Ajá. El chico, digo, estoy tomando el ejemplo clásico, ¿no? Así como tú mencionabas el ejemplo del pavo, la tradición. Digo, hoy finalmente tenemos un montón ya lo sabes, ¿no? De preferencias y eso está muy bien. Pero tomo el ejemplo clásico, ¿no? Para facilitarlo. El chico, pues, ha hecho bien su chamba, me refiero a que sorprende a su prometida o su futura prometida. Y ese día con mariachi, trío, Cirilo Soleil, lo que tú quieras, pues la sorprende con el anillo de compromiso. Y me refiero a que si hizo bien su chamba, porque deberíamos de esperar dos emociones básicas, las llamadas básicas. La sorpresa de ella, porque aunque ya lo han platicado los últimos tal vez, no Claro, sé, 12 meses, ella ya lo intuye, ya lo sabe, está esperando el momento, pero en efecto el chico lo hace tan bien que ella no se espera que ese día, a esta hora, ocurra ahí en ese lugar. Entonces ella se sorprende, y a continuación, de hecho, la emoción que debería de esperar el muchacho es la felicidad. Entonces, un ejemplo, ¿no? El chico ya sabe que el 99.9% de la respuesta es sí, pero hay un pequeño, ¿no? 0.01% que dirá que no, entonces ese casi lo descarta. A él no le va a importar, no le va a interesar la respuesta verbal, él ya la tiene, ya la sabe. Lo que le interesa a él claro. es ver en su rostro la expresión de sorpresa y escuchar un sí, pero no un sí monótono de sí, no acepto, no, sino un sí, pues lleno finalmente de alegría, de exulticia, de entusiasmo, ¿no? Entonces, es un buen ejemplo. A mí no me interesa la respuesta de carácter verbal, sino el cómo vas a responder facial y paralingüísticamente, ¿no? El otro ejemplo rápido, pues es cuando tú lamentablemente asistes a dar el pésame, ¿no? A un funeral. Pensemos en el ejemplo, pues fallece lamentablemente un buen amigo, con la esposa de este buen amigo, pues eran también grandes conocidos. Apenas entras en la sala, ella te ve, se ven, se abrazan, sollozan. Un minuto o dos después, lo único que atinas a decirle es, estoy contigo, sabes cuánto lo siento, era mi hermano. Ella te dice, lo sé, otro minuto o dos así abrazados, consolándose. Es decir, no hubo necesidad al principio de palabras. Bastó con elementos paralingüísticos, onomatopéyicos, ¿no? Como los sollozos, activación fisiológica, tal vez cuando se ven la mirada, me refiero a la expresión facial de tristeza, y eso fue todo. A esos escenarios, y otros desde luego se refería a Mehrabian, y con otros me refiero altamente emocionales. A ti no te va a importar la respuesta que te dé sí o no la persona, sino el cómo viene acompañada, pero solo en dos sectores o canales, la expresión facial y la paralingüística. Alguien, y yo te decía, no me preguntes quién, porque pues, esto ya lleva muchos años, considero que ese 93 o ese 54 o 57%, ¿no? Que él estableció la comunicación no verbal, era igualitario, ¿no? Y a rajatabla para todas las interacciones humanas. Si tú negocias, si tú haces un discurso político, si vas a terapia, si estás en una plática de café, en fin, o sea, en cualquier ámbito de comunicación humana, entonces el 93% es de carácter no verbal. Va, mira, concediendo, ¿no? En términos muy políticos, ¿no? Suponiendo sin conceder que así fuera, la otra pregunta sería, bueno, ok, ¿y tú eres capaz de interpretar o de analizar, mejor dicho, ese 93%, ¿no? En un lapso de, pensemos algo muy breve, de 5 segundos, tú puedes llegar a emitir, pongo un ejemplo, ¿no? De los que revisamos en clase, que seguramente tú recuerdas. 5 segundos podemos llegar a emitir 20, 30, 40 conductas no verbales. La gente con trabajo reconoce dos, ¿no? Reconoce tres. Entonces, suponiendo que en efecto comunicáramos con el 93 o el 90 o el 70, pues lo importante realmente sería, ¿puedes reconocer todas las conductas o no? Entonces,
y esto desde luego que sirva, ¿no? De consejo para quienes nos escuchan. Si ustedes están pensando en acudir o asistir a una formación o comprar un libro y revisarlo, finalmente no es que no lo hagan. Yo siempre les digo, si quieren entrar al curso o tomar el libro, ¿no? Comprarlo como una experiencia, ¿no? Que sume cultural adelante, pero una formación que te asegure que el 93% de la comunicación es no verbal, es una banderota roja que te está diciendo, ojo, no leí los artículos de Mehrabian y estoy, perdón, sobre el entendido no equivocado de que toda la gente tiene, ¿no? Del 93% y todo lo comunicamos con el cuerpo. Entonces, hay que tenerse mucho cuidado en las opciones de formación a las que te acercas y como ya lo comentábamos por la lectura, es falso. De hecho, Mehrabian se cansó de subir, ¿no? A su propio blog, oigan, es que yo no quise decir eso, mi intención nunca fue esa, lean el estudio completo. Mira, al final se fastidió, se cansó y dijo, bueno, ahí está mi aclaración, el que la quiera leer, qué bueno, y el que no, pues muchas gracias, ¿no? Tampoco puedes estar convenciendo a todo el mundo de eso. Ahora, y la última pregunta, porque como Sí, sí, sabes, Juan sí. Pablo, el tiempo se va muy rápido, es, por un lado, fíjate que al meterme yo el tema de investigar antes de estudiar contigo, me conecté con un documental antiguo Sí, sí, sí. de Desmond Morris, Ujú. eh, donde quería estudiar como zoólogo a los animales en su hábitat, en este Sí, sí, caso sí. éramos nosotros, ¿no? Que era Es correcto. el hombre desnudo. Y se me hizo curioso cómo ahí pude comprender cómo los emblemas, que son estos signos, ¿no? Ujú. Este lenguaje del cual hablabas al principio, cómo podría cambiar de una región, del mismo país, de un lado a del otro lado, ¿no? Sí, sí, sí. Significado de este movimiento de cabeza para todos significaría sí y este significaría no, y cómo cambiaba al contrario. Entonces, ¿qué me puedes decir del trabajo de Desmond Morris en este sentido? ¿Qué tanto aporta o qué tanto no aporta en el tema de comportamiento no verbal? Totalmente, mira, hay, te comentaba, ¿no? Un texto de Judy James, si no mal recuerdo, que se coloca como la Biblia, ¿no? Del lenguaje corporal. Bueno, pues ni es Biblia ni ya quedamos a su lenguaje corporal. O sea, la verdadera Biblia, en todo caso, eh, serían dos Biblias, ¿no? En realidad. Una de ellas es todo el trabajo de Desmond Morris. Él acumula en su obra, ¿no? Sobre el hombre desnudo, la mujer desnuda. Digo, todo el mundo conoce el mono desnudo. Una de sus últimas obras es precisamente sobre la conducta no verbal. Recoge la investigación de los últimos 50 años, estamos hablando de la década, para ese entonces, ¿no? Prácticamente del 2000, o sea, del 1950 para la fecha. Entonces, él aporta muchísimo, ¿no? Hace una revisión de los trabajos y a la par, porque finalmente eran prácticamente casi contemporáneos, ¿no? Con el doctor Bill Wistel, que mucha gente habrá escuchado hablar de la famosa kinésica, ¿no? Y bueno, hoy hay todo, ¿no? Entrevista kinésica y de lo que tú quieras. Entonces, doctor Bill Wistel es el investigador, ¿no? El etólogo, el antropólogo finalmente que hace el estudio. Sí, yo la obra del doctor Morris, ¿no? O sea, todas las que tiene el mono desnudo, mujer desnuda, el hombre desnudo, el so humano, observando, ¿no? Al ser humano, son recomendadas. De hecho, él es quien se considera el mayor investigador ya propiamente de la conducta humana en general, ¿no? Pero haciendo un énfasis en el ámbito no verbal. Hay detalles, desde luego, en él. Por ejemplo, él no se mete al debate porque estaba presente todavía sobre la Universidad de la Expresión Facial. Al final, bueno, termina reconociéndola. De hecho, colabora, ¿no? Para artículos de investigación y en investigación con el doctor Paul Ekman. El propio doctor Paul Ekman, ¿no? Reconoce y recoge el trabajo de Desmond Morris. Entonces, uno de los grandes, ¿no? Baluartes que tenemos junto con el doctor Bill Wistel, el doctor Ireneo Saia y Besfeld, que son a los que la gente tiene que leer, ¿no? No tiene que leer, bueno, no solamente tiene que leer a Alan Pease, sí, ¿no? Finalmente hay que leerlo, pues saber que no, pero por otro lado hay que decirles, bueno, tienen que leer a Bill Wistel, tienen que leer a Desmond Morris, que como bien señalas tiene un maravilloso documental, ¿no? Que es precisamente sobre el mono desnudo, el lenguaje corporal.
Hay otro documental, ¿no? Que saca por ahí, me parece, es History Channel, ¿no? Ya también sobre los secretos del lenguaje corporal. Entonces, bueno, sea como la reedición de aquel, ¿no? Con animes más contemporáneos. Sí, yo honestamente recomiendo, ¿no? Las lecturas de Desmond Morris. Él, como bien lo señalas, pues en lugar de hacer lo que Lawrence, Timbergen y otros grandes etólogos, que fue estudiar, ¿no? Especies animales, como gansos o como patos, dijo, bueno, pues para mí el animal más interesante, que lo seguimos siendo y lo vamos a hacer siempre, pues es el ser humano, ¿no? Entonces, parte desde luego el estudio de Darwin, ¿no? Darwin se preguntaba, bueno, a ver, si así como el perro retrae las orejas cuando está asustado o molesto, ¿habrá alguna conducta o comportamiento similar en el ser humano? Y esa es la ruta que sigue Desmond Morris, solamente que él sí literalmente pues se metió, ¿no? Hasta el tuétano, o sea, él lo señala, dice, yo soy un observador, ¿no? De la conducta humana, así como están los aficionados, ¿no? A observar las aves y se quedan horas viendo, pues, características de las aves, dice, yo me siento en un café y me quedo viendo horas, ¿no? La conducta humana. Entonces, hay desde luego sí una recomendación de la obra de Desmond Morris, porque recuerda, ¿no? Para cerrar el comentario, que la conducta, el estudio de la conducta no verbal no surge de la psicología. Hoy la psicología la ha tomado, la abraza, la estudia, pero el origen del estudio de la conducta no verbal se da en la etología comparada, teniendo como raíz a la etología, el estudio del comportamiento animal, y a su vez a la biología. Es una ciencia, ¿de acuerdo? Es una ramificación, desde luego, en estas dos disciplinas. Es Darwin quien se pregunta, bueno, tenemos este comportamiento animal, ¿hay algunos comportamientos o conductas que podremos equipar en el ser humano? Etología comparada. Darwin es el fundador literalmente, ¿no? La etología comparada. Entonces, hoy, pues desde luego te decía, la psicología lo abraza, lo estudia, pero yo siempre, ¿no? Y tú lo sabes, les recomiendo a los alumnos en formación, antes de meterse al ámbito psicológico, es menester, no imprescindible, que estudien la conducta animal. Hoy estamos de vuelta sobre esos pasos, ¿no? Darwinistas, para hacer una mejor comprensión acerca de lo que es el estudio de la conducta no verbal humana. Entonces, sí, la recomendación es, hay que leer a Desmond Morris. Y creo que cuando estudias, te pasa como lo que sucedió con Desmond, que la pasas horas viendo en un café, en un bar, en un lugar, en una plaza Sí. a las personas en su comportamiento, ¿no? Y bueno, Juan Pablo, como sabes, el tiempo se está terminando. Me gustaría preguntarte en dónde te pueden localizar, en dónde se pueden entrenar, qué entrenamientos tienes para las personas que nos están viendo, que yo, como digo, a veces en los talleres que logro dar de comunicación no verbales, quieren entrenarse y los canalizo contigo, pero Gracias. lo hago de una manera porque hoy desafortunadamente me he topado, porque te llega, ya sabes que Facebook, Sí, ya sabes, pagan publicidad para que estés ahí ah, presente, y hay sí, sí, cada cosa que yo veo que digo, ¿es en serio lo que se sigue ofreciendo ahora con estos sí. pseudo expertos, porque se dicen pseudo expertos en este tema, y que simplemente con escucharlos dices, ok, ya sé para dónde va la tirada y ya sé lo que voy a gastar en eso, Sí, por sí. escuchar a alguien que lo puede encontrar en estos libros de Alan Pease. ¿Dónde te pueden encontrar y las formaciones que das al público? Adelante. Claro que sí, Jonathan, gracias. Pues miren, en esencia, en no verbal manejamos 4 temas, ¿no? Que pues son, eh, y seguramente van a ser del interés, ¿no? De quien nos escucha. El que ya comentamos ahorita, conducta, comportamiento no verbal. Otro tema y otro eje es la expresión facial de la emoción. La expresión normal, las microexpresiones, en fin. El otro eje, el tercero, es la detección de la mentira, la evaluación de la credibilidad, y el cuarto, la entrevista, ¿no? De investigación, interrogatorio. De estos 4 ejes, nosotros abrimos certificaciones, una duración de 8 meses, asistiendo un fin de semana al mes, ¿no? A formación, que ahorita, bueno, todo lo tenemos en línea, es la misma logística, ¿no? Ofrecemos diplomados, duración de 5 o 6 meses, ofrecemos entrenamientos, ¿no? En duración de 30 horas, que aquí ya lo diferenciamos 3, 4 días, 5 dependerá. Entonces, para cada uno de estos ejes, ustedes pueden optar por ejemplo, entrenamiento seminario, quiero tener herramientas, pero no profundizar, ¿no? Es decir, no volverme un experto, ok. Diplomados, quiero especializarme,
pero mi finalidad no es formar, ¿no? Por ejemplo, hacer evaluaciones tan profundas o categóricas, el diplomado es lo adecuado. Oye, yo sí me quiero especializar, quiero profundizar, me quiero tener todos los elementos, la comprensión de toda esta información y verlo inclusive tal vez como una salida laboral. También quiero dar formación a otras personas, la certificación es lo más adecuado. Donde me localizan y donde localizan el trabajo de no verbal, la página no es electrónica www.noverbal.com. En Facebook estamos también con este nombre, ¿no? Nuestra fanpage, No Verbal Consulting Group. Y en mi Facebook también, ¿no? Directamente, Juan Pablo García Olvera, para continuamente no estar revisando pues, las formaciones que estamos ofreciendo, que estamos subiendo. Y bueno, ahorita, pues mientras la autoridad no diga lo contrario, estamos en versión, en formato online, pero combinamos, ¿no? Fundamentalmente, yo te diría el 80% todavía de nuestra formación es presencial, se hace necesario, ¿no? Literalmente se hace comunicación no verbal. Entonces, una vez que la autoridad lo disponga, podremos regresar. Tenemos nuestras oficinas en el World Trade Center, las que tú conoces, ahí es donde habitualmente, ¿no? Nosotros ofrecemos la formación y ahorita por la naturaleza, bueno, ese 20% se hizo 100%, ¿no? De formación. Tenemos certificaciones, ¿no? Por abril, en el resto del año. Y bueno, pues ahí es donde nos pueden localizar, escribir también al correo info@noverbal.com y nuestro teléfono oficina, ¿no? Abierto para todos ustedes, 9042-56. Pues Juan Pablo, muchísimas gracias por esta oportunidad de entrevistarte y de que vamos a conocer estos temas gracias a ti. Siempre tuve el gusto de poder hacerlo y qué bueno que se dio. Por algo estamos aquí en casa, Claro que sí. poder disfrutar a través de la tecnología. Y bueno, muchísimas gracias y ya nos estaremos escuchando y viendo en otro programa. Para nuestros amigos que nos están escuchando, recuerden, después de esto está la lectura de Educar en las Fortalezas y posteriormente nuestro ejercicio de Mindfulness. Y bueno, pues a todos, gracias por estar aquí y nos vemos y nos escuchamos en otro programa más de Conexión Creativa. Hasta luego. Hasta aquí, Conexión Creativa, conectando tu mente con Jonathan Barrios.